cuánto va a ser esta adicional? Porque la tarifa va a variar dependiendo de si es, por ejemplo, un viaje nacional o un viaje internacional. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Espero haberlo explicado en sencillo. Sí, buenas tardes, Paola. Muchas gracias por la invitación. Y sí, bueno, bastante gráfica la explicación. Ujú. Bien, ¿cómo va a afectar esto a los pasajeros, cierto? Porque vamos a ser nosotros los que compremos los boletos aéreos los principales perjudicados. ¿Quién ha tomado esta decisión? ¿Desde Ocitran? Mira, a ver, para poner claros el tema, punto número uno, en efecto, esto va a ser un costo directo para el pasajero nacional o internacional que haga transferencia en el aeropuerto Jorge Chávez. Punto número dos, el responsable en el fondo de esta situación es el MTC, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ya que ellos aceptaron cuando se gestionó, se negoció la adenda 6, y estamos hablando en el año 2013, incluir este derecho a cobrar una TUA de transferencia a favor del app, cosa que nunca estuvo contemplado en el contrato original. ¿Okay? Esto, digamos, fue una suerte, vamos a ponerlo de esta manera, un regalo que le dio el MTC en ese año, en el cual, dicho sea de paso, nosotros desde ese momento y desde años atrás, porque esta es una pretensión del app de 2005 tal vez, siempre nos hemos opuesto porque afecta directamente a la línea de flotación del modelo hub que se ha venido desarrollando en el aeropuerto Jorge Chávez, es decir, conectas aeropuertos que vienen del cono sur del continente y del sur del país, hacen conexión en Lima y de ahí derivan sus vuelos hacia el norte y viceversa, ¿no? ¿Cuál es la función de Ocitran en esta situación, en este papel? En esta adenda 6 se reconoce el derecho a cobrar esta TUA a favor del app cuando, en la adenda 6, perdón, pero cuando se va a ejecutar es cuando entre en funcionamiento el nuevo terminal. ¿Cuál es la función de Ocitran? Determinar el monto, el número que ha sido aprobado recientemente, que se aplicará a estos pasajeros nacionales e internacionales, ¿ok? Eso es, digamos, en sencillo. ¿Cuánto sería el adicional que tendría que pagar el pasajero? Perdóname. ¿Cuánto sería el adicional? Nacional son $7 y poco, y Por ida tramo. claro, de subida y bajada, ¿no? $7 de subida, $7 de bajada. En el ejemplo, un pasajero que va a Tacna hacia Iquitos vía Lima va a tener que agregar $14 y pico a su pasaje. Y eso si sí es hablamos uno, imagínate una familia, multiplica. Claro, por 3 o por 4, y además, ojo que también pasajes promedios a nivel nacional estamos hablando 150, 200 soles, de los cuales $14 redondeando son 50 soles adicionales. O sea, no es poca cosa, ¿no? Claro. Y el mismo ejemplo en el caso internacional, que ahí estamos hablando, me parece que son 11 o $12 el monto que se va a cobrar, ¿no? ¿Y eso cuánto nos va a perjudicar? Porque efectivamente, si uno viene del extranjero y de repente tu destino es, yo qué sé, Chile, ¿no? Y por ahí tienes la posibilidad de hacer la conexión en Lima, entonces el comprador va a decir, mejor ya no hago esta conexión en Lima porque me va a salir mucho más caro, busco otra alternativa. En efecto. Y mira, ¿y quiénes son nuestros competidores a nivel regional? Bogotá, Panamá, directos. Ellos no cobran, ni pretenden cobrar. Al contrario, en el caso de Panamá tienen un esquema bien interesante que se llama stopover, es decir, que incentivan que los pasajeros que hacen escala en Panamá puedan pasar 2 o 3 días sin costo adicional y sin pagar la TUA de reingreso para continuar su vuelo. Cosa que acá evidentemente esa iniciativa Aquí no va a haber. estamos a la inversa, se está desincentivando. Sí, claro. Entonces, como en el ejemplo, ¿no? Una familia de Chile, Argentina o de Brasil que normalmente hace su viaje hacia el Caribe o hacia Estados Unidos vía Lima, vas a tener que multiplicar este costo adicional que no lo vas a tener si haces tu vuelo vía Panamá o vía Bogotá. ¿Quién se perjudica al final del día? Perú como hub. Claro. Y el Mincetur hace poco, y te estoy hablando más o menos mes y medio, 2 meses, quería desarrollar esta experiencia similar de stopover a lo que tiene Panamá. Evidentemente, con esta situación es un disparo a los pies, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, no, ¿y qué se puede hacer al respecto? Mira, a ver, como te comentaba hace un momento, el rol de Ocitran aquí es marcar y ejecutar lo que dice el contrato de concesión.
Nosotros, como asociación, hemos presentado un recurso de nulidad porque más allá de que se efectivamente tiene el mandato para determinar un número en la TUA nacional e internacional, sí hemos visto que hay grandes, vamos a decirlo, inconsistencias dentro de lo que ha resuelto el OCITRAN. ¿Okay? No voy a entrar en detalles porque sería un poco pesadito, pero sí estamos con ese recurso de nulidad porque tiene que hacerse una mejor revisión. En sencillo, como decía al principio, este ingreso para el aeropuerto nunca estuvo contemplado desde el día 1, es un ingreso adicional. Al ser un ingreso adicional, estás modificando todo tu flujo de caja. Por lo tanto, tienes que hacer una revisión del equilibrio económico financiero de la concesión, cosa que no se ha hecho. Tan simple como eso. Y es algo que la propia OSI, que es el organismo de control interno del OCITRAN, que depende de la Contraloría, recomendó que se haga en el 2013. ¿Okay? Fue una recomendación que se hizo para cuando el OCITRAN tenga que hacer esta revisión tarifaria, tienes que hacer esta tarea, ¿no? Y ese es, digamos, en resumen, el cuestionamiento. ¿Cómo se corrige esto a futuro? Independientemente del tema OCITRAN, en realidad lo que tiene que hacerse acá es corregirse vía una adenda entre el MTC, concedente, y el concesionario, que es el aeropuerto. Y simplemente eliminar este cobro, ¿no? Es tan sencillo como eso. ¿Cuánto podría durar todo este proceso? Normalmente el proceso de adendas te toman como unos 9 meses, digamos, más o menos, ¿no? Quizás un poco más, un poco menos, pero es lo que suele tomar, ¿no? Además también que tienen que incorporarse otros detallitos que están empezando a salir como respecto a las áreas que están recibiendo las instituciones públicas en el nuevo terminal, ¿no? Creo que ustedes sacaron un reportaje bastante amplio sobre el tema respecto a lo que está recibiendo policía, requisitorias, etcétera, ¿no? Cosas que tienen que regularizarse también. No, definitivamente uno dice, ¿en qué estuvieron pensando, ¿no? Para agregarnos ese detalle que había pasado un poco desapercibido? Como mencionaba, el fin de semana, recién de pronto, ¿no? Ya se ha dado a conocer toda esta noticia. Y yo te he escuchado también en anteriores entrevistas que en los últimos años se había incrementado sobre todo el turismo nacional, ¿cierto? Sí. Y que eso también obviamente va a perjudicar, ¿no? A los peruanos que por fin se habían animado a empezar a viajar por el propio país. En efecto, porque mira, en los últimos años hemos tenido un crecimiento exponencial de las tasas, digamos, vale la redundancia, de crecimiento del volumen de pasajeros a nivel nacional. De hecho, hace ya un poco más de 2 años que hemos recuperado lo del 2019. Internacional todavía no, al día de hoy, 5 años después de la pandemia. Pero además, ¿cuál es el otro problema que es, digamos, que hay que resaltar acá? Que no tienes alternativa para viajar de Tacna a Iquitos, de Cusco a Piura, y viceversa. No tienes alternativa. Lo único que tienes que hacer es pasar por Lima porque no se ha desarrollado a nivel nacional un sistema, digamos, de conexión interregional. Eso aquí, en el Perú, no existe. A diferencia de Europa o en el caso, no nos vayamos tan lejos, en el caso de Colombia, ¿no? Entonces, estos pasajeros se ven forzados a tener que pasar por Lima con este sobrecosto adicional que ellos van a tener que pagar directamente porque no tienes una alternativa. Y digamos, si hacemos un paralelo es como los peajes, ¿no? En algún momento alguien hablaba, puso este ejemplo que me parecía más o menos bastante gráfico, ¿no? Si no tienes una carretera al costado alternativa, tienes que pasar por el peaje sí o sí, ¿no? Entonces, digamos, salvando las distancias del ejemplo, pero eso es lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, vemos que se va a generar un sobrecosto, las tasas de crecimiento que estamos bastante bajas, dicho sea de paso, en lo que es tráfico de pasajeros, todavía no estamos, digamos, a la par de nuestros competidores. Se va a ver afectado evidentemente por este sobrecosto, ¿no? Bueno, ojalá que las personas que tengan que tomar la decisión tomen en cuenta todo esto que estamos conversando, lo evalúen, lo reflexionen realmente, ¿no? A conciencia y puedan tomar la mejor decisión. Puedan tomar, definitivamente esta no es. No, definitivamente esta no es, ¿no? Porque, mira, inaugurar un nuevo aeropuerto con bombos y platillos, que es una necesidad de la industria de hace muchísimos años atrás y es una necesidad del país. Pero tener este lastre es la verdad inconcebible, ¿no? Como dices tú, verdad, se disparan a los pies. Literalmente, ¿no? Literalmente. Así es. Carlos, muchísimas gracias por esta entrevista importante. Además que los televidentes conozcan esta situación para que lo tengan en cuenta. Gracias. Gracias a ti.